Saludos, queridos y queridas participantes. Estamos en el módulo 3, que es el módulo final de este curso, y espero que hasta el momento hayan podido disfrutar de los contenidos tanto de la sección 0 como del módulo primero y el módulo segundo. Nuestro tema central del módulo 3 es la preparación de informes alternativos para los mecanismos de monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad. Y según el contenido y la guía de este curso, este es el tema fundamental al cual queríamos llegar, porque a través de los informes alternativos es que podemos concretar la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en esos procesos de examen y de supervisión del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en nuestros países. La importancia de poder participar es que las voces de las personas con discapacidad pueden escucharse. ¿Y cómo pueden escucharse? Pues precisamente a través de la preparación de unos informes que se preparan por escrito y que se envían a los diferentes mecanismos que ya conocemos y que hemos estudiado a lo largo de los módulos anteriores de este curso. Para facilitar la participación de las personas con discapacidad y hacer escuchar sus voces en estos informes, un paso fundamental es la constitución de alianzas de organizaciones de personas con discapacidad, lo que conocemos como coaliciones de organizaciones. Formar una coalición o una alianza es importante por varios puntos. Primero, porque significa que un número importante, un gran número de organizaciones, tanto de personas con discapacidad como algunas otras organizaciones que no sean de personas con discapacidad, tienen una experiencia diferente, trabajan y tienen intereses diferentes dependiendo de los temas que pueden abarcar desde su trabajo y experiencia. Entonces, estas organizaciones desde cada una pueden contribuir a enriquecer y completar un informe más integral, más completo de acuerdo al Tratado Internacional o Ley Internacional de Derechos Humanos del mecanismo al cual nosotros debemos dirigir este informe o de acuerdo a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También le dará mayor validez a este informe en cuanto a que un número mayor de organizaciones tendrá el respaldo de un mayor número de personas con discapacidad o mayor número que tienen detrás el fundamento de los contenidos del informe que vamos a presentar. Hagamos un esfuerzo por crear una alianza fuerte, que esté coordinado y que pueda trabajar y tener como resultado final un buen informe que le podamos enviar al mecanismo de monitoreo específico que nos interesa dirigir este informe. Una vez que hemos consolidado esa alianza o coalición, es importante entonces organizarnos muy bien con los tiempos que tenemos para poder entregar el informe según las fechas que cada mecanismo publica que tiene como plazo para el envío de los informes. Organicémonos bien para saber que tenemos fuentes a las que podemos buscar la información. Recordemos que la información que queremos incluir dentro del informe debe de ser objetiva, fidedigna y de una fuente confiable. Una fuente además a la cual podamos referirnos y que sea una referencia importante para que los integrantes del mecanismo de supervisión también puedan referir o buscar y asegurarse que la información procede precisamente de esa fuente a la que ustedes hacen referencia. Eso le da mayor objetividad y mayor fortaleza a la información que incluyamos dentro del informe alternativo. Por último, recordemos que, aunque no existe un formato específico para elaborar un informe alternativo, sí debe de contener algunas partes que son importantes incluir para referencia del mecanismo de monitoreo. No podemos enviar informes anónimos. Los informes tienen que tener autores claramente identificados. Hagamos referencia a los nombres completos de nuestras organizaciones, las que conforman la coalición o alianza, y el nombre de una persona que sea la referente en esa organización, así como sus datos de contacto, su
dirección de correo electrónico y un número de teléfono, si es posible, a donde el comité o el mecanismo de supervisión se pueda comunicar. En segundo lugar, el informe tiene que tener un resumen ejecutivo. Un resumen que no contenga más de una página, preferiblemente. Si el informe es muy largo, podría ser de 2 páginas, pero les recomiendo que no sea mayor de una página de extensión. Tiene que contener únicamente los puntos más importantes sobre los cuales ustedes quieren que el informe haga énfasis y que el mecanismo sepa que son los temas de mayor preocupación para las organizaciones que elaboran el informe. Luego viene la sección temática de los artículos o de la situación que ustedes quieren referir sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hagan referencia al tratado internacional, es decir, a la convención específica que ustedes están estudiando para el mecanismo específico o a los artículos específicos de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, los objetivos específicos sobre los cuales ustedes quieren informar. Y sobre cada uno de los artículos u objetivos sobre los cuales versa el informe, refieran la información con esas características que he señalado tan importantes: objetividad, síntesis también, no sean demasiado extensos, porque recuerden que muchas veces los mecanismos envían dentro de sus directrices plazos en cuanto a la longitud de sus informes para que no sean demasiado extensos y sean fáciles de leer para cualquier observador externo, es decir, cualquier persona que no tenga la experiencia que tienen ustedes como organizaciones y como personas con discapacidad. En último lugar, es importante incluir dentro de su informe una sección de conclusiones y recomendaciones. Estas conclusiones y recomendaciones están dirigidas al mecanismo específico al cual ustedes quieren dirigir este informe, que ustedes quisieran que los miembros de ese mecanismo dirigieran como preocupación a sus representantes del país. Si ustedes quieren que el mecanismo aborde X o Y tema, por ejemplo, ustedes quieren que se enfoquen ciertos temas porque hay violaciones graves a los derechos humanos de las personas con discapacidad alrededor de esos temas, señálenlos dentro de sus conclusiones y recomendaciones. Incluso pueden sugerir párrafos que el mecanismo pueda utilizar como propios. Es decir, ustedes pueden redactar a manera de que están simulando ser miembros de ese mecanismo, del comité específico o del foro político de alto nivel, como que si ustedes estuvieran formando parte de ese mecanismo y se estuvieran dirigiendo a los representantes del Estado de su país. Por último, siempre incluyan las referencias que ustedes utilizaron para recoger la información. Esto es un paso muy importante, porque si bien es cierto, no es una sección indispensable, sí es importante hacerles saber a los miembros del mecanismo que la información que ustedes han recogido proviene de esas fuentes, de esas referencias que ustedes pueden referir. Recuerden siempre que hay organizaciones como RIADIS y como la Alianza Internacional de la Discapacidad, AIDA, que pueden darles apoyo técnico para la elaboración y la revisión de sus informes alternativos. Es siempre importante que puedan acudir, si no a ellos, a alguna otra organización como Ser Mi Mujeres, en el caso de que quieran elaborar un informe alternativo para el comité de la CEDAW, por ejemplo, o alguna otra organización que se especialice en los derechos específicos a los cuales ustedes quieren aludir, como los derechos de la niñez o al Comité contra la Tortura, y tener certeza de que el formato que ustedes están utilizando, la información que ustedes han incluido, sea pertinente y adecuada y sobre todo oportuna en el momento preciso en que los mecanismos lo van a requerir, porque sus países serán examinados. Así que ha sido un gusto para mí haber facilitado este video y los contenidos de este curso, y sepan que en todo momento cuentan también con mi apoyo
en los temas que ustedes deseen profundizar alrededor de este curso y también para la elaboración de sus informes alternativos. Les deseo éxitos y mucha suerte en todo lo que realicen alrededor de su trabajo. Muchas gracias.